Muy bien, así me gusta. Muy bien. ¿Están leyendo? Yo también esto debía haberles mandado, ¿no? Ay, qué... Bien. La primera vez que yo vi este título y dije, composición química del cuerpo humano, hace muchos años, por supuesto, ¿no? Y dije, ¿cómo es eso? ¿El cuerpo humano tiene compuestos químicos? ¿No? Me llamó mucho la atención. Y no somos nada más que un almacén de compuestos químicos. Lo maravilloso es que estos compuestos químicos que tenemos interaccionan entre sí y generan otros productos y generan energía. Y un gran milagro, la vida. Porque en laboratorio definitivamente tenemos todas estas sustancias, tenemos. Y también reaccionan entre sí, pero nunca es un cuerpo humano. Por ello, para mí, la bioquímica estudia los agentes químicos propios del cuerpo humano, coma, sus interacciones entre sí, coma, que posibilitan la vida, más un misterio. De lo contrario, es que no se puede entender. A ver, yo quisiera que usted tenga proteínas, lípidos, a ver, haga una forma de un cuerpo humano, a ver, dele vida. Por ello que para mí hay un misterio, hay un milagro más. Los que creemos en Dios, entonces ahí podemos aceptar y la parte de la magia, la parte de Dios, ¿no? Bien, veamos entonces cómo debíamos abordar esto. El cuerpo humano tiene agentes químicos. ¿Por qué pongo agentes? Porque si pusiera elementos me olvidaría de los complejos, ¿no? Y si pusiera complejos tal vez me olvidaría de los elementos. Entonces, mejor, creo yo, poner agentes químicos y que están organizados en macro y en micromoléculas. ¿Ah? Los primeros, fíjense, son los PALA, proteínas, azúcares, lípidos y ácidos nucleicos, PALA. Y micromoléculas, los átomos. Estos son también denominados aniones. Aniones. Hay mucho más, hay muchísimos más. Urato, por ejemplo. Castro Terán levantó la mano de... Buenas tardes, doctora. Era para avisarle que tengo dos dispositivos conectados. Perfecto. Y también, ¿en dónde entrarían ahí las vitaminas? Sí, sí, aquí, arriba. Palabra. ¿Ya? Gracias, doctora. Aquí. Por nada. Bien. Entonces, miren, aquí yo tengo las macromoléculas, quiere decir casados. Micromoléculas casados, pero pequeños. Y aquí oligoelementos, los solteros. ¿Mm? Ahora, también podemos organizar esto indicando que el cuerpo humano tiene agentes químicos orgánicos e inorgánicos. También se puede trabajar así. A ver, para que a mí me gusta preguntarle en el examen eso, haga un sinóptico, un esquema. Entonces, más o menos lo que le pido es esto, espérese. No, pues con mi lapicerito. Ah, ah, no me permite. Dejé de compartir. Ya, ahora sí apareció. Anotar, dibujar, así. Pues más o menos, ¿no? Mire, este es el cuerpo humano y la clasificación de su composición química tiene agentes químicos que pueden ser orgánicos e inorgánicos. Que todos los orgánicos son los palabras. Ahora mismo el compañero reclamaba, ¿no ves? Para eso son pensantes. E inorgánicos, entonces yo no puedo olvidarme el agua. Y todos los electrolitos, todos los aniones inorgánicos, Aquí, ¿quién va a estar? Fosfatos, ¿no? Fosfatos, silicatos, clorhidratos, cloruros, uratos,
Pero lo que no debo olvidarme aquí es el agua. O sea, este es un criterio para clasificar los compuestos. El criterio de si son orgánicos o inorgánicos. Aquí arriba yo le estoy proponiendo otro criterio, ¿no? Si son macro o son micromoléculas. Depende del criterio que estemos manejando para clasificar. Aquí sería en cuanto al tamaño de las moléculas. Aquí sería en cuanto a su polaridad. Polaridad. Los orgánicos son apolares. Apolares. El otro grupo es polar. ¿Qué significa polar? Que es hidrosoluble. ¿Qué es hidrosoluble? Que el agua no le rechaza. Entonces, puede viajar en sangre y puede ser eliminado a través de la orina. Cópienlo. Voy a esperar. Este criterio de clasificación de los componentes químicos del cuerpo humano en función a su polaridad, entonces hay que clasificarlos en orgánicos y en inorgánicos. Los orgánicos van a ser apolares, o sea, son moléculas neutras, no tienen carga positiva ni negativa, eso quiere decir apolar. Mientras que los inorgánicos son polares, claro, ahí está el agua, ¿no? Aquí está el sodio, el potasio. Ahora, ¿qué es polar? Soluble en agua. ¿Y a mí qué me importa eso como médico? Ah, sí, tiene mucha importancia. Es que lo que sea hidrosoluble puede viajar en la sangre, porque la sangre tiene agua. Pero lo más interesante es que puede ser eliminado a través de la orina. Y de esta manera evitamos que un cuerpo humano se intoxique. Entonces, todo lo contrario sucede con los apolares. Los apolares, el cuerpo intenta metabolizarlo. Miren, el cuerpo intenta metabolizarlo. Muchas veces tiene éxito. Muchas veces lo convierte en polar. Muchas veces lo convierte en polar y se lo elimina por orina. Pero otras tantas no. Sigue siendo apolar. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a ser eliminado del cuerpo. Se va a depositar, se va a acumular. ¿Dónde? En el tejido graso. ¿Dónde tiene tejido graso? Usted en todo el cuerpo. Pero lo que nos interesa para el análisis es el sistema nervioso. Coma grasa, coma churrasco con grasa. ¿Qué está comiendo? Tóxicos liposolubles que no van a poder metabolizarse. Y entonces eso no abandonará su cuerpo, se almacenará. ¿Dónde? En el sistema nervioso. Tiene mucha importancia esto que estamos analizando. Por eso la máxima es no coma grasa animal. No coma grasa animal, porque se corre el riesgo esto de que no va a poder metabolizar. ¿Algún comentario, jóvenes? No puedo borrar todos mis dibujos. Oh, Doctora, por ejemplo, mi mamá me contaba que antes se cocinaba con la manteca de cerdo. Eso sería una grasa animal, ¿no? Sí. Ya, denme un minutito, no me corte. Sí, pero, a ver. No tengo mi micrófono. Javier, Jesús, a la compañía de tu hermano. Está en la cita. ¿Qué desea, doctorita? Ábrale un poquitito. De abajo. Claro, doctora, pero esa bolsita ábrala con un poquito hasta por ahí. Ya luego así lo mete y hasta donde dé. ¿No ves? Ya, gracias, doctora. Bien. Sí, mira lo que me hablaba Diego, ¿no? Diego, yo también he visto, ¿sabes? Bueno, yo soy un poquito mayor que vos, te llevo con unos 2 años, ¿no? Mira, cuando yo era niña, veía a mi abuelita que
cocinaba pues un guiso de fideo, pero era con grasa, que se compraba de las chicharronerías, donde hacían chicharrón de cerdo. Y entonces esto se vendía y la gente compraba eso porque todavía tenía, tenía pedacitos de carne de cerdo y entonces eso le daba mucho más sabor. Definitivamente la grasa le da sabor, ¿no? ¿Por qué? Porque la grasa se rompe en ácidos grasos, ya vamos a ver más adelante. Y eso es percibido por nuestras terminaciones nerviosas a nivel gustativo. Y de esa manera nos parece rico la grasa. Pero ya cuando estudiamos medicina, vamos a ir abandonando estos hábitos, ¿de acuerdo? Miren qué peligroso es esto lo que estoy comentando de solubilidades. A veces uno dice, tanta química. No, no es así. Miren. Creo que el otro día justamente les mandé de Churchill, ¿no ves? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? No leen mis mensajes. Qué bien. Sí, doctora, nos acordamos. Sí, doctora. No. Entonces, ahí va el cuento, miren. Dicloro, difenil, tricloroetano, DDT. Esa es su lectura. ¿O acaso ya les di para que lean o no? No, doctora. No, todavía. Doctora. Bien, ahora ya va a ver qué hermoso es esto. El dicloro, difenil, tricloroetano, que está aquí, ¿no? Miren, difenil son estos dos. Fenilo, fenil. Dicloro, aquí están los dicloros. Y tricloroetano. Tricloroetano. Aquí hay un carbono y aquí otro carbono. Eso es el etano. Perfecto. Ahora yo quiero que vayamos así. Situémonos imaginariamente en 1944, 43, 45, Segunda Guerra Mundial. Los soldados se vieron atacados por los insectos, las pulgas y todo lo demás. Laboratorios Bayer sintetiza el DDT, que es un insecticida organoclorado, y empiezan a fumigar todos los campos de los soldados con esta sustancia. ¡Oh, qué maravilla! Murieron todas las pulgas y los soldados felices podían dormir y podían pelear y podían hacer todo. Y entonces Churchill, famoso personaje, primer ministro, ¿no es cierto?, del Reino Unido, ya van atando con lo que les mandé el otro día, ¿no ves? Entonces Churchill, ¿qué es lo que dice? Le condecora a este polvo y lo llama el polvo mágico, el polvo hermoso, lo mejor, lo condecora. 1945. Pasaron unos 20 años, estamos hablando de 45, 50, 70 ya, 65, y aparecieron muchos dementes en Estados Unidos, muchos locos. Y entonces dijeron, ¿qué está pasando? ¿Ah? ¿Qué es lo que sucede? Entonces dedicaron a estudiar para atrás. Hicieron una investigación retrospectiva para buscar la causa de este problema. Y se encontraron que la mayoría, por no decir todos los dementes, habían sido soldados que habían estado en la Segunda Guerra Mundial en aquellos campos de concentración que habían sido fumigados por esta sustancia. Vete con tu hermano, con él. No, deja todo eso. Vamos, deja todo eso. Pero no puede estar ahí sin hacer nada. Bueno, llévalo. Ay, está bien. Bueno. Total. Quisieron ver la causa-efecto. Y entonces procedieron a los análisis correspondientes y se encontraron con estas sustancias en los cadáveres, claro, de los que morían, y también
en la sangre de esos soldados. ¿Qué había pasado? Sucede que esta sustancia, que la tenemos aquí a la derecha, tiene enlaces covalentes. Son moléculas muy estables, lo que le hace persistente, resistente a los agentes físicos, químicos, biológicos. Fíjense que hay hermanos de este DDT, que tienen una vida media de 40 años. ¿Ah? Aquí tienen mucho para leer, fíjense. Una vida, insecticida, todo esto tienen para leer, por favor. Pero yo quiero buscar algo donde me esté hablando de la vida media. La vida media es el tiempo necesario para que se reduzca a la mitad, por eso es medio, la concentración inicial de algo, de un medicamento, de lo que fuera. ¿Qué es tiempo? ¿Qué es vida media? Tiempo necesario para que se reduzca a la mitad la concentración de ese agente en determinadas condiciones. En determinadas condiciones. Este es otro término muy bonito, Noel. Son tóxicos que se encuentran en determinada concentración que producen efectos pero no observables. Y el DDT está en esto. Entonces los soldados empezaron a ingerirse, empezaron a contaminar con este insecticida y no pasaba nada. Por eso Churchill hasta le había condecorado. Pero es que producía efectos, pero no observables. Y entonces después de unos 20 años, eso fue circulando, llegó al cerebro y provocó demencias. Bien, a ver si puedo encontrar por aquí. Vida media. DDT. A ver qué encontrar. ¿Cuál es la vida media del DDT? El tiempo que se necesita para que vaya a la mitad, al transformarse en forma de vapor. Cuando está en forma de vapor es de 3 días, pero cuando es sólido va por los años, Bueno, eso lo buscan también, por favor. Arriba dice, doctora, es de 3 años en un ecosistema. Ya. Persistencia, ¿no? En un ecosistema. Entonces, un ecosistema puede ser el de Tarija, puede ser el de La Paz. A eso yo me refería cuando le decía en determinadas circunstancias. Ahora, fíjense lo que dice esto de Carmen. Mira, no se eliminan la orina. ¿Por qué no se eliminan la orina, Carmen? Porque no es hidrosoluble, es liposoluble y se va a almacenar. Excelente. El DDT no conseguimos biotransformarlo, metabolizarlo, no conseguimos. ¿Por qué? Porque no tenemos las enzimas. Dios no inventó el DDT, el hombre inventó el DDT. Y entonces, ¿qué? Se acumula en los tejidos grasos. Y tu cerebro, el sistema nervioso, es graso. Entonces, vean la importancia de este término que en algún momento puede parecer, ¿qué me importa? De los polares a polares. Y así podemos quedarnos toda la tarde indicando los compuestos orgánicos liposolubles. Vamos a otro ejemplo con medicamentos, los barbitúricos. Los barbitúricos son un conjunto de fármacos que se emplean para quitar la ansiedad de los pacientes. Ansiedad, tómelo por el momento como sinónimo de nerviosismo. Es tan nerviosa la persona que no consigue dormir. Y entonces hay que darle, hay que administrarle, hay que recetarle barbitúricos. Por supuesto que son prohibidos, solamente el psiquiatra puede recetar. Y esto tendrá que hacérselo después de estar convencido a través de las diferentes evidencias de que se trata de una patología necesaria de esa farmacoterapia. Bien, ¿por qué se tiene tanto miedo en administrar barbitúricos? Porque los barbitúricos son medicamentos liposolubles. Son liposolubles. Barbitúricos. Entonces ustedes ya saben qué quiere decir liposoluble. Que no se lo va a poder eliminar. No, esta no. Ácido barbitúrico
Miren, 2.500 sustancias. Y ahí están el fenobarbital, amobarbital, secobarbital, tiopental, soicopentotal, que tiene aquí anotado, veronal, seconal. Bien. Estos barbitúricos se emplean para tranquilizar a la gente nerviosa. Pero lamentablemente, otra vez estructura aromática, ¿no? Las estructuras aromáticas son las que tienen mayor actividad bioquímica en nuestro cuerpo. Y particularmente si va de por medio el nitrógeno. Eso le da mucha actividad a las sustancias. Los alcaloides tienen algo parecido y tienen el nitrógeno intracelular. Y estos son los que van a tener sus receptores en nuestro sistema nervioso. Aquí tienen, ¿no? Actúan como sedantes, es decir, para la gente nerviosa. Estos medicamentos son liposolubles, por lo tanto pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Pueden llegar adentro a la computadora que se llama cerebro, porque si no fueran liposolubles no podrían entrar. Entonces ingresan hasta el cerebro, pero no pueden salir. Y entonces se van acumulando. Pero además provocan otro efecto que se llama inducción enzimática. Hay que anotarse esto, por favor. O sea, entran y no pueden salir en la sangre. No pueden ser eliminados por la orina. 1, 2. 2. Van provocando una inducción enzimática. Las enzimas encargadas de metabolizar algunas sustancias se vuelven más capaces, más veloces. Y entonces se necesita más barbitúrico o se necesita más medicamento. Y entonces ahí entra la habituación. Y entonces la gente ya no necesita una tableta para dormir, necesita 2, y en un mes necesitará 5, y en otros meses ya necesitará 10 tabletas. Y con esto es que mueren mayoritariamente los famosos. Como tienen tantas fiestas, tanto trabajo, no pueden dormir y entonces toman un barbitúrico 2, 3, 4 hasta que llegan a morir. ¿Ah? Van a revisar eso. Dime, Luis. Le decía, doctora, porque los barbitúricos serían liposolubles, entonces al poder penetrar en las membranas de las células, ¿provocan algún cambio celular dentro específico? En la membrana provocan, ¿no? En la membrana van a provocar cambios. Hay 2 teorías, hasta 3 teorías que van a avanzar, tanto en farmacología como en fisiología. Hay una teoría que cuando entra el barbitúrico a través de la membrana celular, desorganiza la arquitectura de la membrana. Ustedes saben que tenemos ahí 2 capas de lípidos y en medio la proteína. ¿Se acuerdan? Eso han aprendido en anato, en todo. Entonces estos anestésicos es como si fuera un mosaico, una cerámica de nuestro piso. Entra el barbitúrico y lo desorganiza. Y al estar desorganizada esa membrana, entonces la cinética del sodio, del potasio, del cloruro se altera. Recuerden ustedes que en una membrana celular tenemos los famosos canales o los poros, los túneles de sodio, de potasio, ¿no es cierto? Eso han avanzado en anato. Entonces, eso tiene que funcionar así. Aquí hay una puerta chiquitita que se abre para que salga un sodio y entre un potasio. Pero cuando trabajan estos medicamentos, otros depresores, una teoría indica que se desorganiza y en vez de una puerta chiquita aparece una puerta grande por el desorden que provoca. Entonces sale el sodio, se sale el potasio, entra el cloruro y la persona se duerme. Más o menos, para explicar nada más, es que el sistema nervioso dice, Dios mío, ¿qué alteración? Prefiero hacerla dormir a esta Eli antes de que pase algo, que se duerma hasta que yo pueda más o menos resetearme, yo pueda nuevamente, ¿qué se dice? Descolgarme. ¿Ah? Ahora, la otra teoría, Luis, es que los barbitúricos ingresan sin provocar cambio en la membrana y van en busca de los receptores del GABA, G-A, B grande A.
todos nosotros sabemos que tenemos receptores en nuestras células, en la membrana particularmente. El receptor del GABA es receptor del ácido gamma-aminobutírico, todo con mayúsculas. Este es un compuesto químico que todos están anotando, ¿verdad? Porque yo no estoy perdiendo el tiempo. En el examen validez, ¿no? Porque si no, no está bien. Entonces, este GABA es un neurotransmisor. El neurotransmisor es toda sustancia química que sirve para llevar, para conducir el mensaje nervioso desde el sistema nervioso a otro nervio, o desde el sistema nervioso a un músculo estriado, o del sistema nervioso a músculo liso, como las glándulas, por ejemplo. Entonces, este GABA se caracteriza porque, solo para que se entienda, por favor, para sus mnemotécnicos, este GABA se encarga de llevar el mensaje del sistema nervioso por todo nuestro cuerpo y decir, relájese, duérmase, tranquilícese. Teóricamente, por nuestro ciclo circadiano, el GABA estuviera en una mayor concentración por la tardecita, noche, para que podamos dormir. Entonces, ¿qué hace el GABA? El GABA sale del sistema nervioso y va caminando, va circulando hasta que encuentra sus receptores en estas células del músculo cardíaco estriado, del liso. Y entonces va, le mete su llave al receptor y le dice, duerme. Duerme. Es más complicado, ¿no? Pero por el momento ahí dejémoslo. Ya voy a hablar yo de las sustancias de los mensajeros secundarios, el GMP cíclico, AMP cíclico, después voy a hablar, que va a provocar un cambio en las proteínquinasas, que a su vez van a provocar cambios ya dentro de la célula. Yo me estoy quedando en esto de que entra, va a la célula y al receptor del GABA le dice, oye, duerme, ya está, hasta ahí lo dejaremos por el momento. Ahora, el barbitúrico, según esta teoría, actúa igual que el GABA. Por eso que de memoria recitamos. El mecanismo de acción de los barbitúricos es potenciar la acción de los receptores del GABA. De memoria. Entonces uno ya tiene que saber qué es el GABA, para qué sirve, qué es lo que sucede ahí adentro. ¿Se entiende, Luis? Sí, doctora. Sí, doctora. Apasionante, ¿verdad? Fácil. Apasionante. Pero ya, está excelente. Excelente. Entonces los barbitúricos, fíjense cómo son muy peligrosos. De hecho, no se puede vender, no se puede comprar libremente. Se tiene que recetar. Y esas recetas se tienen que quedar en la farmacia por ley boliviana. Tenemos nosotros categorías de medicamentos. Los de venta libre en la farmacia, no estoy hablando del mercado, venta libre en el mercado, perdón, en la farmacia. Dos, aquello que se vende solo con receta, los antibióticos. En el primero están los analgésicos, en el segundo los antibióticos, en el tercero son los medicamentos que se venden pero con receta archivada, se queda la receta en la farmacia. Y ahí están los psicotrópicos, entre ellos los barbitúricos, son peligrosos. Por eso yo no puedo darle a mi paciente, cómprese 20 barbitúricos, 20 fenobarbital, y entonces que ya está drogo, va a ir a esta farmacia, compra 20, a la otra farmacia 20 y a la otra 20. Y su inteligencia, ¿qué le va a decir? Mejor me voy a tomar 5 en uno para dormir mejor. Y por supuesto que se puede morir. Los barbitúricos son muy peligrosos porque tienen una franja de seguridad muy estrecha. Pero fíjense, alguien me puede decir, ¿se ha ido a farmacología? No. Fíjense la aplicación de ese término nada más de polaridad, solubilidad, que lo van a tener que arrastrar por toda la vida. Van a pasar por farmacología, medicina interna, medicina legal y todo lo demás. ¿Sí? Acentos, entonces, despierto. Volveré a mis primeras líneas. Bien. Entonces, esto de macro o lo de orgánico tiene mucha importancia para adelante. ¿Qué son los elementos? Son los solteros. Biógenos, genos, génesis de la vida. Y entonces, de todo lo que conocemos en la tabla periódica, fíjense, 20 son los solteros. ¿Cuáles son esos solteros? Chon, carbón, hidrógeno, chon, ahí ya van 4. Y entonces aquí yo me encuentro chon P con calcio.
fósforo, calcio. Esos son los primarios. Los secundarios, los electrolitos. Aquí está así, miren, chompe calcio, chompa con calcio, ¿no? Mnemotécnico. Chompa con calcio. Y en los secundarios tengo a los electrolitos. Claro que me tengo que acordar de los electrolitos, ¿no? Sodio, potasio. Cloruros son el matrimonio perfecto. Cloruro con sodio el matrimonio y el potasio el amante, no sé, pero los tres van a estar juntos. Magnesio, hierro, de la hemoglobina no me puede faltar, ¿no? El calcio está aquí, quizás podríamos pensar que esté aquí, ¿no? Pero no, aquí son todas. Y los óleos quiere decir muy poquitito. Está en pequeñas cantidades, claro, el flúor, el yodo, pero tienen tanta importancia. Miren ese yodo que está en pequeñas trazas, que si no está en la concentración correcta, todos ustedes saben que va a haber una megalia de la glándula tiroides y que se lo va a conocer como bosio. Ahora, los elementos que originan la vida se pueden clasificar en primarios, en secundarios y en óleos. Podían ser compuestos de carbono o podían ser de silicio. Sin embargo, los del carbono se adelantaron. ¿Por qué? Porque puede formar uniones estables, ramificadas. Puede tener dobles, triples enlaces. Y dependiendo de cómo van tejiendo, aparecen las proteínas, los ácidos grasos, que ya vamos a ir desglosando. Número atómico menor a 31. Solo el yodo tiene 53. Fíjense que cuando tiene más de 31 ya son los metales pesados, ¿no? El plomo, el mercurio, el arsénico. No son parte de nuestro cuerpo. Porque si no, seríamos robots, apenas moveríamos con metales pesados. ¿Me siguen? No tenemos, fíjense, no está ahí arsénico, plomo, no está. Y cuando nuestro paciente en su trabajo se contamina con estos, es trágico para las proteínas. Entonces van a ir ustedes aprendiendo cómo su paciente va a lucir cuando esté intoxicado con metales pesados.